Zoom la psicóloga Valeria Fernández y nos va a explicar un poquitito más acerca de la importancia de poder recurrir también a una terapia, incluso durante la cuarentena. Estamos aquí con Carlitos. Valeria, te saludamos. Hola Sani, hola Carlitos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días a la teleaudiencia también. Bueno, súper bien, muchísimas gracias por el contacto nuevamente. Y bueno, un tema bastante delicado y preocupante, ¿no? De repente uno dice, está como que reacio a asistir a profesionales, pero es sumamente importante y más en este tiempo en cuanto al encerramiento, el confinamiento y por sobre todo lo que genera eso y cómo vamos viendo el comportamiento no solamente del entorno familiar, sino de los niños. Y ahí es donde queremos que se explaye un poquito y nos explique qué tan importante es este método durante y después de la cuarentena, el tratamiento psicológico. Así mismo, Carlos, estamos pasando por un periodo, como siempre ya habíamos aclarado eso, por un periodo bastante particular a nivel como ser humanos, ¿verdad? El ser humano fue obligado, está forzado a permanecer aislado, separado socialmente. El ser humano de por sí es una persona social, física, que necesita estar en contacto con otras personas, en contacto físico, en contacto social, asistir a reuniones, trabajar en equipo. Son pocas las personas que hoy en día están diciendo, para mí esto es normal porque yo siempre me quedo en casa o mi trabajo es solitario. La mayoría de la gente no lo está viviendo así. La mayoría de la gente está en este punto ya un poco adaptada a la idea, ¿verdad? Justamente ayer me preguntaban en una entrevista la diferencia en que se ve ahora entre las personas respecto a cómo empezamos esta cuarentena, ¿verdad? Y tengo que decir que hubo un susto inicial en todos, ¿verdad? Cuando todo esto empezó, cuando recién empezó la idea de que vamos a estar encerrados, no sabemos cuánto tiempo. Realmente ahora tampoco tenemos esa respuesta todavía, no sabemos cuándo todo esto va a terminar, no sabemos cómo va a ser, sabemos que tenemos que llegar a un pico que en otros países vemos de que es bastante fuerte, bastante grave. Nosotros, gracias al comportamiento de toda la sociedad, no estamos llegando a eso, estamos suavizando, parece el golpe fuerte. Entonces, todo este periodo de adaptación a este estilo de vida diferente, por esta cuarentena forzada, digamos, hizo que poco a poco también psicológicamente nos adaptemos a este nuevo estilo de vida. Entonces, todos, de cierta forma, fuimos y estamos encontrando un equilibrio en esto, pero todavía hay muchos aspectos que nos cuestan manejar, ¿verdad? Y entre eso podemos hablar de cosas que empezaron desde el inicio, ¿verdad? Y otras que se fueron dando a lo largo de este periodo. En esto podemos decir que son, por ejemplo, el tema de aislarnos socialmente, de no ver a la familia, de no ver a los compañeros de trabajo, de no ver a los no sé, por ejemplo, las personas mayores, de no estar en contacto con los nietos, con los hijos. Por un lado, la parte social. Luego, conforme fue pasando el tiempo, también tenemos que hablar del tema de la convivencia, ¿verdad? Es otro tema que nos está costando lidiar, que al comienzo nos asustamos, al comienzo intentamos, creo que esto habíamos hablado en una entrevista ya varias semanas atrás, de cuánto cuesta encontrar el nuevo equilibrio dentro de la casa, ¿verdad? Compartir más tiempo, estar en un espacio reducido, compartir los diferentes estados de ánimo, porque eso no coincide entre una persona y otra que conviven bajo el mismo techo. Lo que te quería preguntar también que con el tiempo hay personas que fueron quedando sin trabajo, entonces esa angustia empezó a aparecer ahora, las personas que fueron perdiendo el trabajo, o que hubo una reducción de salarios, o que hubo una reducción de trabajo. Valeria, o sea, justamente sí, queremos preguntarte algunas cositas. Por ejemplo, con relación a las personas mayores que están aisladas ya algunas hace 2 meses y ya están un poquitito depresivas, ¿cómo hacemos para subirles el ánimo? Porque, por ejemplo, se les puede llamar vía Zoom, pero de repente ya requieren un poquitito del contacto y de repente si se le higieniza bien a lo mejor y se cuidan todos los aspectos, llevarle a lo mejor al nieto, al bisnieto, que le vea aunque sea caminando por la vereda desde lejos. ¿Cómo podemos hacer para alegrar la vida de esa persona mayor que está ya encerrada hace bastante tiempo, que requiere también algún tipo de incentivo emocional que le dé alegría a su vida? Así mismo, Sani, son las personas, uno de los grupos de personas más vulnerables en este tiempo, ¿verdad? Porque son ya de por sí personas solitarias y en este tiempo fueron forzadas también a alejarse, ¿verdad? Y como vos decís, una de las cosas que sugeríamos siempre es mantener ese contacto, hacer las llamadas por Zoom, que vea a sus hijos, que vea a sus nietos.
Hoy en día, como decís, ya pasó mucho tiempo, es como que están cansados de esa comunicación virtual y sería como todavía no estamos en una situación, en una condición que ya podemos exponerle ni a ellos ni a los chicos, ¿verdad? Hacer ese contacto directo, físico. Lastimosamente todavía no estamos en el momento para permitir ese abrazo entre abuelo y nieto. Todavía no llegamos a ese punto, pero sí podría ser buena idea ir a visitarlo. No puedo decir en familia, porque eso todavía no está permitido, digamos, pero sí podría ser, ¿verdad? Llevarlo, que le saluden desde el auto, ir a saludarle, digamos, con un poquito más de cercanía, sí sería una buena idea, ¿verdad? Entonces, eso es como que a la gente mayor también le llena de vida, le transmite un poquito más de esperanza, de ilusión, porque para ellos es también tan incierta toda esta situación como es para nosotros, pero está aumentada, ¿verdad?, por culpa de estar mucho más aislados que nosotros, que dentro de todo tenemos una vida activa dentro de nuestra casa o con nuestro trabajo desde la casa o de forma virtual, ¿verdad? Ellos están Licenciada, mucho tiempo más aislados, sí. bien mencionó al inicio de la conversación de que fuimos básicamente obligados a estar encerrados, privados de nuestra libertad, por así decirlo, por un tiempo determinado. Luego nos fuimos acostumbrando, es cierto, pasaron los días, nos fuimos adaptando a ese sometimiento, pero también costó, inclusive para mucha gente, volver a adaptarse poquito a poco a este ritmo que, bueno, es escalonado ahora, volver a la rutina diaria. Ahora, ante todas esas situaciones y trastornos que puedan generar psicológicamente, ¿el sistema de salud mental está preparado, está preparada la estructura para recibir esa atención a tanta gente que también se vio como con la necesidad también de poder consultar y recibir esa ayuda profesional? Sí, la verdad que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Creo que es una materia pendiente todavía en toda esta gestión de la pandemia, porque todavía es como que la Dirección de Salud Mental, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, todavía no tiene un programa definido de qué va a hacer con esta parte de la asistencia psicológica, y creo que es fundamental estar ya preparados a partir de este momento, como dice el zócalo de la entrevista, ¿verdad? O sea, las personas necesitan tener la tranquilidad que existe un número telefónico donde llamar, existe un lugar donde comunicarse, donde pedir asistencia para síntomas o señales psicológicas o alguna sensación incómoda a nivel psicológico. Y esto no solamente ahora, durante este periodo, sino que también esto va a seguir, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar preparados, y el sistema de salud debe estar preparado a nivel nacional, ¿verdad? Porque esto en abril puede ser que la pandemia de por sí vaya terminando, que se acabe la parte de la pandemia del virus, ¿verdad?, de la circulación del virus, pero las consecuencias a nivel psicológico van a seguir, y esto puede ser que siga 1 o 2 años más. Entonces va a haber mucho por trabajar a nivel de salud mental todavía. Existen, a nivel privado, existen los gremios de psicólogos, de psiquiatras que se están organizando para ayudar a nivel privado, ¿verdad? La pregunta era básicamente si tenemos la estructura, porque tengo entendido, y aquí tengo datos inclusive, de que 421 llamadas se recibieron en un solo día en el mes de abril. Y bueno, eso seguramente fue creciendo a medida que pasaban los días, y bueno, atender a toda esa cantidad de gente es bastante preocupante. O sea, primero tenemos la capacidad profesional y el número de profesionales para dar ese seguimiento, por sobre todo a tanta gente, era la pregunta. Sí, es importante. Yo no puedo darte esos datos porque no tengo con certeza. Es más, investigando en internet vi que hay datos, pero no específicos al respecto, ¿verdad? Dice cuánto porcentaje del presupuesto de toda esta gestión de la pandemia se destinó a profesionales nuevos, pero no está especificado el tema de salud mental, ¿verdad? Valeria, para terminar, ¿cuáles son los síntomas que podemos considerar como peligrosos de algún cambio de comportamiento que se esté dando, tanto de chicos como de adultos, que implique que les está afectando mal, negativamente, y que incluso puede ser peligroso? Hay varias señales que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Acá lo importante es, voy a decir, las señales importantes realmente son cuando hay un desfasaje en la funcionalidad del ser humano. ¿Qué significa eso? Cuando voy perdiendo un orden de mis horas de sueño, de mis horas de alimentación, de mis horas de descanso de por sí, de las horas que le dedico al trabajo, cuando voy perdiendo un poquito el control de eso, cuando mis horas del sueño ya están desordenadas, ¿verdad? Porque acá
para poder soportar todo este periodo difícil, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, necesitamos en primer lugar tener buen descanso. Eso significa respetar la cantidad de sueño adecuada, ¿verdad? La cantidad de horas de descanso. Entonces, cuando existe un problema que puede ser ya cuando empezamos a ver señales de irritabilidad, de rabia, de cuando ya hay muchos roces a nivel de dinámica familiar, cuando existen ya problemas en la alimentación, en las horas de descanso, cuando en vez de estar durmiendo a la noche, estoy trabajando a la noche, cuando es como que pierdo un equilibrio dentro de la rutina nueva que armé dentro de la casa, son señales, ¿verdad? Por eso es importante armar una nueva rutina dentro de este periodo diferente, y eso me va a ayudar porque las rutinas me dan estructuras. Y si yo pierdo una cierta estructura es porque algo está andando mal, ¿verdad? Y hay que tener los ojos abiertos, y por suerte la mayoría, ¿verdad?, tiene una persona que le pueda hacer ver esta diferencia o está cerca de alguien. Las personas que están solas son las más vulnerables, vuelvo a decir, porque no hay una persona que está viendo o que puede notar estas señales. Y uno de por sí solo es como que va perdiendo el control, ¿verdad? Pero las señales siempre van a estar marcadas en el tema del descanso, en el tema de la alimentación, ¿verdad? Y en ese desequilibrio, ¿verdad? En ese desorden de esa nueva rutina que instauramos. Licenciada, en el caso también de, Pablo, él está privado de su libertad hace bastante tiempo, así que está acostumbrado, ¿eh? Ha sido un saludo para nosotros. Yo le entiendo, los abnegados. Bueno, no sé, yo creo que si le preguntamos a él va a estar muy contento privado de su libertad hace mucho tiempo. Hay que preguntarle a él. Gracias Valeria Fernández, psicóloga. Vive la